Aprendiendo con el Maestro, programa de la parroquia de Santa Bárbara de Anserma Caldas, de la diócesis de Pereira, para el apoyo en la Escuela de Formación Básica en la Fe. Muy buenas tardes, queridos oyentes, les saludo muy cordialmente desde la parroquia de Santa Bárbara, aquí para compartir en este programa Aprendiendo con el Maestro estas enseñanzas para nuestros jóvenes que se están preparando para recibir el sacramento de la confirmación. A todas las familias y catequistas que están conectadas en este momento, un abrazo de acogida y de esperanza. Hoy vamos a compartir un mensaje bien enriquecedor en torno a la palabra y a ese reconocimiento de Jesús en nuestra vida, de Jesús como ese Hijo de Dios, de Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos a hablar también un poco sobre lo que debemos tener en cuenta para evaluar a nuestros jóvenes en esta catequesis. Ya llevamos una considerable cantidad de semanas que vale la pena sentarnos a revisar en familia y valorar cuál ha sido el avance de nuestros chicos. Primero, pongámonos en la presencia de Dios, pongamos en la presencia de ese corazón de Jesús, de ese amado Señor que ha hecho posible esta vivencia en unidad en nuestra iglesia. En todas mis tentaciones, yo confío en ti, oh Sagrado Corazón de Jesús. En todas mis flaquezas, yo confío en ti, oh Sagrado Corazón de Jesús. En todas mis dificultades, yo confío en ti, oh Sagrado Corazón de Jesús. En todas mis pruebas, yo confío en ti. En todas mis penas, yo confío en ti. En todo mi trabajo, yo confío en ti, oh Sagrado Corazón de Jesús. En todos mis fracasos, yo confío en ti. En todos los desalientos, yo confío en ti. En la vida y en la muerte, yo confío en ti, oh Sagrado Corazón de Jesús. En el tiempo y en la eternidad, yo confío en ti, oh Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenidos a todos al programa de hoy. Bueno, al iniciar nuestra catequesis con nuestros grupos, o muy especialmente esa catequesis en familia, ese diálogo en familia, vamos a cuestionarnos sobre qué sabemos de Jesús. Tal vez ya hemos escuchado que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de la Virgen María, que es el Salvador, que nació hace más de 2000 años. Tenemos ese recuerdo de lo que nos enseñan en las novenas del Niño Dios, o también ese resumen de la vida de Jesús que nos los explican en los misterios del Santo Rosario, este mes que ha sido el mes de mayo que terminamos, un mes de tanta devoción a María Santísima, y en sus misterios del Santo Rosario recordamos esa vida de Jesús. Todos esos datos son datos correctos, pero todo eso no lo entendemos completamente, porque si de verdad lo entendiéramos correctamente, lo seguiríamos de corazón, de verdad, con pasión, con ganas. Pero vale la pena que nos detengamos un poco más en esa realidad de saber quién es Jesús, porque es alguien realmente maravilloso el que debe estar detrás de ese nombre, dice Jesús. ¿Quién es esa persona que está detrás de ese nombre? Porque pues logró partir el tiempo en dos, y la historia se narra ahora antes de Cristo y después de Cristo. Porque por Jesús su doctrina ha durado hasta hoy. Es una doctrina que tiene más de 2000 años de vigencia. Es solo Él, Jesús, el que resucitó de entre los muertos, que está vivo y que su reino no tiene fin. Él vino a salvar a la humanidad, y los que creen en Él tienen vida eterna. ¿Quién más ha logrado algo como esto en la historia? Es solo Jesús.
tú y yo no pudimos conocerle en su momento, cuando Él estaba aquí en persona, cuando caminaba por Galilea, por Judea. No lo pudimos ver, pero sí escuchamos esa buena noticia de Jesús que resucitó, de Jesús que está vivo. No lo vemos caminar en sandalias, pero experimentamos su presencia. Y ahora que sabemos que Él vive, que está resucitado, ¿por qué no darnos esa oportunidad de conocerlo? ¿Por qué no darnos esa oportunidad de indagar más sobre Él, sobre su historia, sobre su impacto en nuestras vidas? Una manera muy práctica, muy sentida de hacer esto, de conocerlo, es leyendo las Sagradas Escrituras. Queridos catequistas, queridos papás, queridos jóvenes, los invito para que exploren el libro de Colosenses, los capítulos 1 y 2, el Evangelio de Juan, los capítulos 4, versículos 26, capítulo 6, 48, o en el capítulo 8, 23, en el capítulo 9, 5, 10, 11, 11, 25, en fin, 14, versículo 6, en las cartas a Timoteo, en los libros a Colosenses, todos estos y en otros libros de la Sagrada Escritura nos describen de esa palabra, de esa vida, de esas características humanas y divinas de Jesús. Allí podemos encontrar cosas como ese Jesús que es la imagen de Dios invisible, que es el primogénito de toda la creación. Jesús canceló el documento de nuestra deuda. Él fue el que pagó la factura que teníamos nosotros por el pecado de la humanidad, con sus cláusulas adversas, y nos quitó de esa esclavitud, clavándose con Él en la cruz. Todo fue creado por Jesús. Toda la historia de la salvación se narra por Él. Él decidió que recibiera en Él toda la plenitud. Por medio de Él quiso Dios reconciliar consigo todo lo existente, restableciendo la paz por la sangre de la cruz, tanto de las criaturas en la tierra como en el cielo. En Jesús reside toda plenitud de Dios corporalmente. En Él Dios nos hace experimentar todo su poder, pues Cristo es la cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Él es el poder y la autoridad. Él ha recibido toda autoridad sobre el cielo y la tierra. El mismo Jesús nos lo anunció: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es Dios visible, es ese Dios que podemos experimentar. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre en la tierra, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Si Él tiene todas esas verdades descritas, si nosotros hemos escuchado de esas verdades, si nosotros empezamos a caminar, a reconocer más adentro de esas verdades, vamos a llegar a ese punto de decir, como lo decía Pablo, tener esa posibilidad de reconocerlo, acordarnos de Él, de Jesucristo, resucitado de la muerte, descendiente de David, y después de recordarlo, anunciar su buena noticia. Yo predico porque lo conozco. Dejémonos enamorar por esa historia de Jesús, por esa historia de salvación, por esa historia de vida, por lo que nos anuncian sobre Él las Sagradas Escrituras. Y los invito a escuchar y a meditar la letra de esta buena canción.
Historia de un carpintero. Y sus letras nos hablan de ese Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. De ese Jesús que nos enseñó a entender que solo existe un solo y único Dios. Un Dios que no reside en los elementos de la naturaleza, como en el rayo, como en el fuego, como en la nube, no. Un Dios que no reside en una imagen ni de madera ni de yeso, tampoco. Tampoco un Dios que se deja manipular con sacrificios o con ofrendas, no. Jesús quiso hablarnos y hacernos entender que esa relación entre Dios y el hombre viene acompañada de cierta forma de vida, de comprender esa realidad social, esa realidad humana, de aferrarnos a esa vivencia de los mandamientos, no de rituales, de cosas esotéricas, de chamanes, no, de eso no viene acompañada la relación con Dios. La humanidad debería entender sobre esa necesidad del cambio del hombre desde su interior, desde el corazón, dejando la esclavitud a esos ritos, dejando la esclavitud a leyes externas. Eso fue lo que Jesús vino a enseñarnos. Pues la verdadera conversión de corazón va más allá de esos poderes humanos, va más allá de los reglamentos que nosotros mismos a veces nos imponemos. Jesús quiere que para entender todo esto, para entender que Dios vino al mundo, Él se hizo hombre, para que nosotros logremos una comunión más estrecha con Dios, que cambie nuestra forma de ver la realidad, de comprender esa plenitud del plan de salvación, del plan de felicidad que tiene Dios para nosotros. Por eso es que nosotros debemos entender a Jesús como verdadero Dios y como verdadero hombre. Comprender esa relación tan estrecha de Él con el Padre, tan estrecha que son un solo Dios, pero que es una relación filial de amor paterno, una relación de Jesús con Dios, de padre a hijo, una relación de amor. Si recordamos el episodio del día del bautismo, recordamos cómo el mismo Dios se manifestó exclamando, proclamando que amaba, que Jesús era ese amor, a Él era quien amaba. Jesús es ese amado de Dios. Cuando nosotros pensamos en esa idea de padre, es una idea que implica protección, que implica cuidado, que implica felicidad, que implica amor. Eso es lo que hay entre Jesús y el Padre. Es una cercanía, es una intimidad, una confianza. Es hablar de un padre atento, solícito, que siempre está escuchando sus plegarias, que siempre está atento a las solicitudes de su hijo. Es un padre amoroso, que perdona, con una bondad tan grande, con una ternura, con una benevolencia. Y esa figura de padre, de esa misericordia y de ese amor, de esa fue la figura de la que nos vino a hablar Jesús. Jesús pudo hablarnos de ese Padre amoroso porque Él lo conoce, porque Él lo tenía para Él. Ese amor y esa misericordia la tenía Jesús. Él experimentaba ese amor del Padre y nos la quiso compartir a nosotros. Jesús tenía esa conciencia de que vivía en esa plenitud de Dios y que Dios era su Padre, y quiso que nosotros también viviéramos con esa conciencia de tener esa plenitud del amor de Dios, de sentirlo como nuestro Padre, de ese Padre que nos ama, de ese Padre fiel, de ese Padre amoroso que siempre está con nosotros, y que nosotros podamos ser como Jesús, hacer lo que a Él le agrada. Esa es una de las invitaciones de Jesús, vivir en ese camino de Dios, en ese camino de agrado, de corresponsabilidad a ese amor, con esas obras de agrado, con esa vivencia de agrado, con esa felicidad de vivir en sus caminos.
Jesús quiso transmitirnos esa confianza y esa plenitud, ese despojo total en el amado Padre. Hizo que nosotros nos acercáramos a experimentar esa experiencia. Él lo hizo. Fue tanto esa cercanía y esa confianza y ese despojo de Jesús en el Padre, que en el momento de la prueba se siente sereno, porque su Padre está con él. Él decía a sus apóstoles: viene la hora en que se irá cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero en realidad yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ante el dolor de la muerte, Él hizo un acto de confianza grandísimo, de aceptación plena ante todo ese dolor y ese sufrimiento. Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta prueba, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esa obediencia, ese ejemplo de docilidad hacia el Padre, ese ejemplo de aceptación de la voluntad de nuestro amadísimo Creador. Un abandono total en esa condición divina por el amor del hombre pecador, porque lo hizo por nosotros. Ese abandono y esa aceptación de esa voluntad lo hizo por amor a nosotros. Exclamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras que nos ratifican que es hombre, palabras que nos ratifican que sintió dolor, que tenía en su momento miedo, pero también recobraba ese sentido de despojo y confianza en Dios. Y en ese último sentimiento, allí clavado en la cruz, en esta vida terrena, expresó: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Finalmente nos declara esa confianza plena, ese abandono pleno, ese que nosotros debemos lograr experimentar, y esa correspondencia a ese amor de ese Creador, que lo expresó en días como el del bautismo o como en la transfiguración, que incluso haciendo oír su voz de lo alto, el mismo Dios expresaba: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Afirmando un poco sobre esa verdad de ese amor del Padre y de Jesús y de su amor por nosotros, apreciemos la letra de esta siguiente canción. Bueno, queridas familias, queridos jóvenes, ya los hemos invitado a dejarnos enamorar y conocer más sobre la historia y el amor de Jesús a través de la lectura de la Sagrada Escritura. Pero quiero recordarles que experimentar con mayor intensidad su amor también lo podemos hacer mediante la Sagrada Eucaristía y en la práctica de la misericordia. Por eso les voy a recordar las obras de misericordia de las que nos habla la Iglesia, que son 14 obras de misericordia. 7 que favorecen esa realidad corporal y otras 7 que favorecen la realidad espiritual de la persona. Las obras de misericordia corporales son el dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, visitar a los presos, dar posada al peregrino y sepultar a los muertos. Mientras que las obras de misericordia espirituales son el enseñar al que no sabe, dar buen consejo a aquel que lo necesita, corregir con misericordia al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al que está afligido, tolerar los defectos del prójimo y orar por los vivos y por los difuntos. Tengámoslo presente, queridos hermanos. Y también es un momento de recordarles sobre la importancia de hacer un alto en esta catequesis y de revisar con nuestros jóvenes en casa y en los grupos qué tanto hemos avanzado en el proceso. Enseñémosle a nuestros jóvenes a que ellos mismos deben revisarse, observarse y ser conscientes de sus avances y necesidades de
de mejora, ¿por qué no? Y si es de elogiar, pues también de hacerle reconocimiento a ese crecimiento en este testimonio de vida, en este testimonio de fe, para acercarnos a este sacramento de la confirmación. Tengan en cuenta en esa evaluación los siguientes criterios. Un joven que está en catequesis de confirmación ya a esta fecha debe tener un dominio muy adecuado en el manejo de la Biblia, de identificar las partes de la Biblia, de identificar y de consultar citas bíblicas. Además, estos jóvenes ya deben dar explicación de la oración del credo, no solo saberla, sino explicarla, explicar mediante esa oración del credo el concepto de la Santísima Trinidad y por qué el credo es la profesión de fe de nuestra iglesia. Los jóvenes de nuestra catequesis ya nos pueden dar ideas claves sobre la encíclica Laudato Si, la invitación que nos hace el Papa a entender la realidad social y ambiental y cuál es nuestra respuesta como humanos ante la creación divina. También cabe revisar el concepto y el testimonio sobre el autoestima, sobre ese conocimiento y aceptación propio. ¿Cómo están nuestros muchachos cristianamente hablando para descubrir y aceptar su propia realidad? Los jóvenes que están en esta catequesis también deben describir la importancia y los retos de vivir en comunidad y cómo ellos son unos verdaderos agentes de construcción de paz, que identifiquen varias claves de cómo aportan desde su juventud a esa construcción de paz. Otra de los documentos eclesiales que se les va a solicitar a los muchachos que manejen es la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Pilas. Ya hablé de la encíclica Laudato Si, ahora de Amoris Laetitia. ¿Por qué? Porque en esa Amoris Laetitia ellos deben identificar claves de esa vida en familia, claves de esa vida en comunidad. Además, los jóvenes de confirmación durante estos días ya deben tener unas nociones cristianas claras sobre la sexualidad humana. Y en los últimos días ya hemos debido tener un avance sobre la descripción y el testimonio de quién es Jesús y ubicar referentes bíblicos sobre quién es Jesús.